Muy bien, pues hablamos nosotros aquí en Red Más Internacional de lo que sucede con estas elecciones en los Estados Unidos. El mundo muy atento a los resultados que todo parece indicar marcarán ya una tendencia clara hacia las 11 de la noche hora colombiana. Recibimos a nuestro invitado Mario Ayer. Él es politólogo, profesor de las universidades Javeriana y de la Universidad Sergio Arboleda. Mario, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ponemos en contexto gran información para nuestros televidentes y ahora sí vayámonos al análisis. Las encuestas se le daban una ventaja de 13 puntos a los demócratas sobre los republicanos, por lo menos en lo que tenía que ver con las elecciones de la Cámara de Representantes. Hoy lo que se está midiendo claramente se podría decir que es el apoyo al gobierno de Donald Trump, a lo que han sido estos dos años de gobierno, o por el contrario un rechazo a sus políticas autoritarias. Sí, es un poco un plebiscito, casi podemos decir, sobre la gestión del presidente en ejercicio, en este caso Donald Trump. El que se renueve la Cámara entera y el Senado por tercios nos deja ver un poco qué es lo importante. La Cámara es donde realmente va el voto popular, ahí es lo que funciona el voto popular. Los representantes representan al pueblo, a los ciudadanos, mientras que los senadores representan a los estados. De ahí que todos los estados, del más chiquitito al más grande, tengan el mismo número de senadores, 2 por cada estado, no igual en la Cámara de Representantes. Ahí entonces, pues, lo interesante va a ver los estados, digamos, del medio este, estados como Wisconsin, Ohio, Georgia, van a ser muy importantes lo que pase en esos estados que son un poco los clave para ver un poquito la tendencia por dónde va a ir, si los demócratas, que son los contendientes en las elecciones porque están en minoría, pueden ganar esos 22 extra que necesitan para tener una mayor presencia en la Cámara. Pero Mario, ya que habla usted de los estados que se consideran clave, tengo entendido que la Florida también aparece ahí dentro de esos listados clave. Me gustaría que me dijera usted por qué. Y también se habla de Nevada, de Arizona, donde la población latinoamericana ha ido creciendo mucho, y de Tennessee, que son estados donde los demócratas tienen que quitarle la victoria a los republicanos. Son sobre todo Florida, Arizona, Tennessee, son estados que lo que importa es lo que se renueve, bueno, importa todo, pero donde hay que fijarnos más atención, el caso más curioso es en las gobernaturas de los estados, los gobernadores. Y decías estados que son frontera con México, en la frontera sur. Esos estados son importantes porque ahí se va a ver esta retórica que ha utilizado Donald Trump del miedo al inmigrante, la famosa caravana, si realmente ha tenido ejercicio. Donald Trump pues, ha sido bastante efectivo en una cosa que en teoría política se llama la ventana de Overton, que es en el discurso político los ciudadanos aceptan, digamos, un término medio, ni muy extremo para un lado ni muy extremo para el otro. Entonces, si quieres modificar el discurso para que los ciudadanos acepten una cosa u otra, no tienes que ir al nivel que está justo al lado donde está esa ventana de aceptación, sino ir al extremo, que es lo que ha hecho Donald Trump en estos 2 años. Ha ido a un extremo con la esperanza de que la ventana de discurso que acepta la gente, el pueblo, por así decirlo, se desplace hacia su lado. Él tiene unos papeles muy claros, y el voto latino que decías es porque los latinos son la mayor minoría, que si nos ponemos en minorías, la mayor son los latinos, los segundos son los afroamericanos, y ahí vemos que los latinos han sido el caballo al que se ha azotado en campaña por todos los lados por Donald Trump, y hay algo que no se ha prestado tanta atención porque pensamos que ya está superado lo del racismo y todo esto, pero el voto de los afroamericanos ha sido muy curioso, y mencionaba antes Georgia, porque es un estado que ha sido muy curioso las estrategias de supresión del voto, cómo se ha purgado el censo electoral, y si nos fijamos en lo que ha pasado hoy en estados como Georgia y estos del medio oeste que mencionaba antes, son estados donde ha habido pues grandes problemas para ejercer el voto, grandes colas, problemas técnicos, y eso ha afectado sobre todo en distritos de mayoría afroamericana. Por ejemplo, en Texas, en distritos de mayoría afroamericana, pues hubo problemas y hubo que retrasar el inicio de apertura, pues por problemas técnicos, que si no funciona el cable, tal, y el juez, digamos de emergencia, el juez de guardia, ha decidido que esos tienen que estar más tiempo abiertos para respetar, porque vio que había algo que, digamos, que olía mal. Mario, recopilando un poco lo que han sido estos meses de campaña, ¿se había visto antes para unas legislativas a un expresidente tan activo haciendo campaña como a Barack Obama? Sí, no, el mito de que los presidentes no hacen campaña, eso es un mito. Los expresidentes en la cultura política estadounidense están, digamos, por encima del bien y del mal. Entonces, no les hace falta realmente ensuciarse. Pero
me hablabas de unos meses de campaña, pero yo creo que la campaña lleva ya 2 años, porque Donald Trump no ha parado ni un momento. Es cierto. Lo que es raro es ver a un presidente haciendo campaña mientras está en ejercicio. Eso sí que es lo que es extraño. Y Obama hace campaña porque él es muy popular, sigue siendo muy popular en gran parte gracias a Donald Trump, que es el que le ha mantenido esa popularidad ahí candente, porque todo lo que había hecho Obama, él lo ha tratado de tirar atacando a Obama y a sus políticas. Y algo muy curioso es que las encuestas que hacían a los votantes a la salida de los centros de votación, de los temas que más mencionan los votantes, uno era el tema de salud. Y entonces es muy curioso ver cómo el famoso Obamacare, que hizo que los demócratas perdieran la Cámara de Representantes en las elecciones de 2010, mitad del primer mandato de Obama, ahora podrían suponer que la recuperen. Son cosas curiosas que se pueden ver ahí. Si la Cámara logra la mayoría, ¿podría realmente venir un impeachment, como muchos analistas están diciendo? Hombre, si tienen mayoría los demócratas, es más fácil que comiencen el impeachment, pero ellos lo comienzan. Quien juzga el tribunal es el Senado. Es decir, que hasta ahí podría llegar el asunto. No, porque si el impeachment lo aprueban en Cámara, pero pasa al Senado, y en el Senado luego pues consigue... ¿Hay mayoría demócrata? No, o aunque haya una mayoría republicana, pero consiguen que los senadores del otro partido, aparte de los demócratas, los senadores republicanos, pues apoyen ese impeachment, pues el presidente puede caer. No sería la primera vez que un presidente cae. Pero yo creo que aquí podemos ver una similitud prospectiva de Trump con Nixon, porque Trump, yo creo que con este ego que hemos visto que tiene él, dimitiría antes de que le echen. Sería, yo no es que me echéis, es que me voy. Claro que siempre será distinto, que me echen o yo me fui antes. Sí, pero queda ahí la cosa. En ese mismo sentido, ¿qué pasaría con la propuesta del muro de Donald Trump y con la reforma a la salud? Si llegase a cambiar la composición como está ahora, ¿no? De fuerzas de partidos. Si la Cámara, que es lo que realmente importa a nivel federal, a nivel nacional, cambia a manos republicanas, veremos la agenda política de Trump coja, porque tiene que pasar por ambas cámaras su agenda política. Entonces, si en la Cámara tiene mayoría de los demócratas, sería como si le pegan un tiro en un pie, va a quedar cojo, no como ahora tiene la mayoría. En cambio, si mantienen los republicanos la mayoría en la Cámara de Representantes, veremos un Trump, digamos, con esteroides. Un Trump que está dopado, porque verá que ha tenido una ratificación de su política, de su mandato por los votantes. Y veremos Trump recargado, podemos decir, en estos 2 años que quedan. Y él ha estado haciendo campaña continuamente y él sabe que lo que se juega aquí es su reelección en 2020, que es detrás de lo que él realmente está, pasar al Olimpo, por así decirlo, de los grandes presidentes. Mario, la polarización se ha convertido en una tendencia casi que en el mundo, la polarización política de los pueblos y de la gente por un partido o en contra de todo lo demás. En Estados Unidos, ¿esta polarización tan marcada ya se había visto antes? ¿O esto es producto de Donald Trump? No. Donald Trump es original, pero no tanto. Hay que reconocerle su mérito, pero no tanto. Donald Trump ha sabido muy bien capitalizar el desencanto que había, digamos, con la política tradicional, pero él no es el que ha creado muchas de las cosas que él dice que ha creado. Por ejemplo, en el periodo de los 1920 a 1930, que hubo la gran crisis con el crack del 29, y las elecciones después del presidente Herbert Hoover a Franklin Delano Roosevelt, también fueron épocas muy polarizadas. Y en el siglo XIX tenemos épocas mucho más polarizadas. Si nos vamos mucho antes, en la década de 1800, pues se retaban a duelo. Los vicepresidentes, Aaron Burr, retó a duelo a un expresidente en ejercicio y se mataban en lo que hacía falta. Era mucho más sanguinario, podemos decirlo. Trump sí ha polarizado, y lo que pasa es que nosotros, viviendo el momento actual, tenemos la experiencia de solo lo que hemos vivido. Lo que ha pasado antes realmente no lo conocemos, y más el mundo al que vamos, que no nos gusta leer. Claro, tiende a olvidársenos muy rápidamente, tiene usted razón. Lo de que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra es cierto, pero en la misma piedra si él lo ha vivido. Si no lo ha vivido es algo que le suena a cuento
del abuelo que me cuenta el abuelo. Si eso, el mundo ha cambiado tanto, abuelo, que su historia no aplica ya. Bien, pues hablamos a esta hora con Mario Ayer, politólogo, profesor de la Universidad Javeriana, en la Universidad también Sergio Arboleda, acerca de lo que pasa en esas elecciones legislativas en los Estados Unidos, y compartíamos durante esta charla con ustedes las imágenes en vivo de lo que pasa pues en los lugares de votación. Las mujeres, ese voto femenino en estas elecciones, ¿qué papel está jugando? Pues estas elecciones van a ser paradójicamente unas elecciones con una alta participación. Las elecciones de mitad de mandato, cualquier elección que no sea presidencial, suele ser una elección de, bueno, hay que ir a votar, pues hay que ir a votar. Además, el que sea un martes es algo que para mucho el voto, porque el martes el ciudadano medio va a trabajar. Entonces le cuesta, es una norma que viene del siglo XIX de mediados, el que se pone el primer martes, después del primer domingo, pues por unos motivos que aplicaban al siglo XIX. Hoy en día, ahí sí que el mundo ha cambiado y ya no aplican. Entonces la participación va a ser alta y la mujer cada vez más está incluida en la agenda política. Y Trump, pues ha, digamos, atacado mucho y en parte cercenado mucho los derechos que habían conseguido hasta ahora las mujeres a avanzar. El surgimiento del movimiento Me Too y del tema que ha habido hasta hace poco con la confirmación del candidato Brett Kavanaugh para el Tribunal Supremo nos muestra eso, que el voto de las mujeres importa. Importa cada vez más y es algo que no se va a acabar aquí. Ganen los republicanos, ganen los demócratas, no va a acabar aquí. Y por lo mismo las mujeres entonces deberíamos empezar a ser mucho más activas en el tema de esa participación electoral. Pues a nuestro invitado Mario Ayer, como les contaba, politólogo, le damos las gracias por habernos acompañado hoy en un día tan especial para el mundo que está muy pendiente de lo que pasa con estas elecciones legislativas en los Estados Unidos. Ya mañana tendremos resultados y estaremos hablando de cómo quedaron las cosas. Podemos tener sí, esta noche ya. Hacia la una, a la una, hora colombiana cierra lo último, que es el sector más oeste del estado de Alaska, pero ahí el estado de Alaska, pues hombre, no es tan importante y ahí ya sabremos realmente con datos lo que ha pasado en los estados grandes. El último que cierra de los grandes es California, pero sí, todos los anteriores ya sabemos lo que ha pasado. Yo creo que a partir de las 11 ya podremos empezar a pensar en serio. Bueno, entonces para aquellos que no duermen o no se acuestan temprano, ya saben la hora para estar pendientes a esos resultados ya definitivos y finales. Muchísimas gracias, Mario. Buenas noches para ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vamos a pausa y ya regresamos.